Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vroom Podcast, episodio número 12, previa al Gran Premio de Imola. Se viene el acontecimiento canónico para todos los argentinos, el regreso de Franco con la pinta de la Fórmula 1. Por todo lo alto en Italia, en uno de los circuitos preferidos por muchos, un circuito tradicional de 4.909 kilómetros, en el que vamos a estar, como siempre, haciendo nuestro vuelta a vuelta con el piloto que probablemente reemplace al mismo Franco en 5 carreras si Franco no da la talla, Martín Caro. Hola, ¿qué tal? Me acabas de filtrar información, todavía estamos negociando, ¿viste? Hay que armar contratos, equipos, ofertas, pero bueno, veremos. Tengo 5 más curva a curva, ¿viste? Para tirar el currículum. Sí, hay que prepararlo bien, que sea competitivo, así que hoy sumamos la primera, ¿no? de la nueva etapa con Franco. Eso, bueno, si no te lo quita Checo Pérez, porque vi que tienes competencia. Ahí empezó la silly season y empezó con todo. Hoy tenemos... Los latinos estamos a full, Hoy tenemos varias cosas de que hablar después del vuelta a vuelta, así que quédense hasta el final. Vamos a estar hablando de cosas turbias que están pasando en el paddock. Vamos a hablar de la subtrama Oaks. Vamos a hablar también de un Franz Hermann que estuvo probando por allí. Y vamos a estar también hablando de el secreto oculto de McLaren. Les vamos a revelar cuál es el secreto oculto de McLaren y cómo es que hacen para controlar la temperatura de sus neumáticos. Esta data solo la tenemos en Vroom Podcast, no la tiene más nadie. Nos están escuchando en Ferrari, Mercedes, en Alpine, en Williams para que les digamos cómo es que está haciendo McLaren y poder solucionar los problemas de frenos. Así que te dejo, Martín, para iniciar el vuelta a vuelta. Dale. Sí, me tuve que ir a Inglaterra a trabajar en una fotocopiadora, ¿viste? Para buscar información, buscar en distintos lugares, ¿viste? Donde podía llegar a encontrar los documentos. Y encontramos documentos importantísimos, vamos a revelar todo. Vamos a hacer lo que hicimos la última vez porque me gustó. Una simulación de largada de Imola, ¿no? Porque es un circuito súper tradicional. Fíjate que la recta es eterna, ¿no? ¿Dónde arrancan acá? Es uno de los circuitos que todos amamos que estén en la Fórmula 1. Quizás las carreras hoy en día no sean las mejores por las características del auto, por cómo es el diseño, ¿no? de los autos hoy en día. Tenés una sola zona de DRS que es acá en la recta principal. Entonces es como que quizás las carreras no son las mejores. Pero a la hora de dar una vuelta a este circuito es como poco, ¿no? El aura, el ambiente, las curvas, la historia, lo sentís, tipo se siente la diferencia de estar en un circuito real, más después de venir de un Miami, ¿no? Donde es un circuito como muy artificial, donde no pasa absolutamente nada durante la vuelta. Y bueno, es un circuito bonito donde cada curva tiene un nombre tradicional que todos conocen. Al fin puedo usar nombres, boludo. Así que es un circuito en el que van a poder aprenderse esos nombres de ese circuito tradicional si empezaron a ver la Fórmula 1 hace poco. Son bien fáciles y ya los vamos a estar revisando. Sí. Ok, largada súper interesante porque como pueden ver acá se ve como un semi-kink hacia la izquierda que creo que técnicamente se cuenta como curva o no lo sé. Acá por lo que ven en el mapa esto no se cuenta como curva, así que es todo como una recta. Tenemos unos 600, 700 metros hasta la primera frenada y es una frenada no muy brusca, pero donde 100% se pueden dar no solamente adelantamientos, sino contactos al principio. Especialmente no ahora con Piastri y Verstappen que se están dando y se están rozando y se están atacando. Así que súper interesante. Entonces sí se considera, respondiendo a tu pregunta, sí se considera como la curva 1, si no me equivoco aquí esta porque acuérdate que anteriormente, antes de la modificación del circuito, ya estaba la variante Basa. Claro, la S. Esa S que se eliminó cuando regresó el circuito de la Fórmula 1 moderna. Entonces esta pequeña curva sí se considera, bueno, la anterior a esta donde está se considera como la curva 1 del claro, circuito. Está un poquito más para atrás. El kink hacia la izquierda creo que no. Claro, es el movimiento hacia la derecha. Ajá, exacto. El segundo movimiento hacia la derecha es lo que se considera curva 1. Como decís vos, por historia, ¿no? Aquella última S que solía ser donde se cerraba la vuelta y por la derecha se entraba a boxes. Correcto. Entonces vamos a hacer como una largada. Patiné bastante. 3 posiciones, Martín. Sí, no, ahí me comían. A lo Lando Norris frené más o menos. Una pequeña bloqueada. Y acá sería la primera frenada, que como pueden ver está cerca, pero no tan cerca como Miami. Entonces, que tanto patinás los neumáticos o no, también puede influenciar mucho. Podés llegar a perder 2 o 3 posiciones con una mala largada 100%. En Miami era como que como mucho perdías una, ¿viste? Y después lo que pasaba en la curva 1 como que quizás importaba más. Pero sí, acá puede haber acción. Acá lo que tiene también es que el circuito es bastante angosto, entonces intentan entrar 3 juntos.
prácticamente no entran, la curva 1 no la podés hacer de a 3, entonces va a haber mucho movimiento y mucha pelea por encontrar el auto y ponerlo en el lugar justo donde entre. Y bueno, curva 1. Nos venimos bien para... curva 2, técnicamente. El sector Tamburello, ¿no? Creo que toda la sección izquierda, derecha, izquierda se considera Tamburello. Históricamente era una sola curva hacia la izquierda, pero después de lo que pasó en 1994, decidieron crear esta frenada en el medio como esta especie de super chicana, ¿no? Para que no se repita lo que pasó con el accidente de Ayrton Senna. La frenada es más o menos a los 100 metros, un poquito antes, un poquito después. Los autos acaban de llegar en octava marcha y van a bajar a quinta. Algún que otro auto he visto que la hagan en cuarta, pero generalmente querés llegar a quinta y hacerla con la mayor velocidad posible. Entonces se va a frenar alrededor de los 100, un poquito antes, un poquito después, dependiendo del setup, dependiendo si venís con DRS o no, dependiendo de si venís con succión o no, que es muy importante. Acá querés doblar bastante temprano. Se puede usar este piano, pero tenés que tenerle cuidado con la banana. Acá la historia de las bananas ha sido bastante importante. No hemos perdido autos, hemos roto autos por culpa de estas bananas. Siguen existiendo, pero están tratando de minimizarlas hoy en día. Pero si está la banana, obviamente no hay que darle. Nos quedamos bien en la izquierda y acá de una nos vamos para la derecha. Acá ya queremos estar completamente a fondo. En quinta vamos a usar toda la pista, usar el mini piano que tenemos, sexta, y nos venimos para la izquierda. Y eso sería la curva 2, 3 y 4. Acá estamos variante en la 4. Tamburello. Que se considera Tamburello, exacto. Tamburello, que bueno, es sumamente histórico. Allí, suelo sagrado, allí murió Senna en el año 1994. Producto de esa muerte de Senna vinieron las mayores reformas en cuanto a seguridad para la Fórmula 1. En ese accidente en particular, aunque no lo crean, el safety car era un Fiat. Sí, sí. Entonces los neumáticos estaban común y corriente. Estaban súper fríos los neumáticos, por lo tanto la altura del piso de los monoplazas era menor, lo cual terminó también influyendo en ese accidente y en esa rotura de la barra de dirección del auto de Senna, en un fin de semana trágico en el que murió también Ratzenberger, y también tuvo un accidente bastante aparatoso Rubens Barrichello, que terminó herido. Y bueno, fueron varias cosas. Entre las reformas que se hicieron fue, como decía Martín anteriormente, era una curva solamente. Ahora hicieron esa entrada, esa pequeña chicana. Y las vías de escape se mejoraron bastante, con superficies que absorben energía, como en este caso lo es la LECA, para lograr que si hay un impacto, sea con mucha menor energía y haya más probabilidades de supervivencia. Sí, antes la curva creo que desde acá se llega a ver allá a lo lejos, quizás de última lo marque después en el video. Pero nada, era todo derecho para allá, era prácticamente a fondo. Con los autos de hoy en día esto sería completamente a fondo, probablemente con DRS y tendríamos una mega recta de 1,5 kilómetros. Pero después de ese accidente decidieron hacer esta chicana, que sigue siendo una curva súper rápida. O sea, estamos hablando de que la hicimos en quinta y acá tipo ya estamos en sexta. Pero sí, no podemos comparar con lo que era antes, ¿no? Que con los autos incluso de la época de Senna se hacía cerca de los 300 kilómetros por hora, levantando un poquito el acelerador y regulando, no completamente a fondo, ¿no? Y bueno, y a causa de eso, van los neumáticos, terminó en el muro que está acá a la derecha donde dice Rolex, accidentado, ¿no? Sí, fue un momento que prácticamente todos los fans de la Fórmula 1 conocen por una cosa u otra. Y bueno, hay 50 documentales al respecto donde pueden ver qué fue lo que ocurrió en ese trágico accidente. Sí, documentales, películas, series, hay contenido a mansalva, la verdad, para aprender de esto. Así que bueno, ¿algo más o seguimos con el circuito? Seguimos con el circuito. Vamos con el circuito, que vamos a la curva 5 y 6. ¿Variante? ¿Nombre? La que viene es la variante Villeneuve. Ahí está, variante Villeneuve. Vamos a llegar en octava marcha, bien a la derecha, vamos a querer usar toda la pista. Estos pianitos, bueno, este en particular no se usa, ok, este pianito de la derecha no se usa, querés mantener acá. Algunos autos rozan el freno, otros simplemente levantan, pero básicamente no podés hacerla a fondo. Esta es una de esas curvas donde técnicamente podés hacer la curva hacia la izquierda a fondo, pero no lo querés hacer porque la que importa es la curva hacia la derecha, la curva 6, ¿no? Estamos en la 5, vos pensás en la aceleración de la 6. Entonces la mayoría de los pilotos levantan o rozan muy suavemente el freno, se van a venir para la izquierda, querés apuntarle bien a la izquierda, querés quedarte acá, ¿entendés? Si vos lo haces a fondo te vas para la derecha y usás toda la pista y perdés velocidad en la salida de la 6. Es por eso que levantan un poquito, rozan el freno y el objetivo es estar acá,
En este punto, para entrar a la curva 6 hacia la derecha, vamos a hacer 2 rebajes, curva de sexta. Alguno que otro lo hace en quinta, pero creo que se puede hacer tranquilamente en sexta, al menos en clasificación. En carrera quizás lo hagan en quinta por tracción. Podés usar estos pianitos porque vos fíjate que no son pianos tradicionales, Manu. Estos son básicamente como cemento, no sé, quisiera hacer un trackbook real para ver de qué están hechos estos pianos, porque siempre que lo vi es o AstroTurf o es cemento pintado o es tipo asfalto pintado, no tengo idea cuál es el material, pero no es el piano, viste, tradicional que resbala. Estos podés abusar bastante de estos. Tampoco son muy altos. Entonces acá vamos a venir hacia la derecha. Vamos a usar toda la pista. Acá ya si queremos está completamente a fondo. Acá estos pianos de la izquierda, a pesar de que se ven que pegan saltitos y todo, aunque no los crean, tipo, los podés usar completamente. No perdés tanta tracción, no perdés tanta velocidad. Quieres usar toda la pista siempre y cuando las ruedas de la derecha estén en la raya blanca. Y acá nos vamos directo hacia la curva 7, ¿no? Nos venimos bien hacia la derecha. Probablemente van a llegar a séptima los autos. De horquilla que se llama Tosa. Y es la curva más lenta de todo el circuito. Es en subida, así que aquí se exprime a fondo la potencia del motor. Y es súper interesante que menciones que es en subida porque personalmente esta es una de las curvas que más me cuesta por el tema de cambio de peso. El balance del peso del auto en esta curva es súper importante. Porque por empezar vos acá empezás a subir. Vos fíjate que recién empezamos a subir, entonces el peso del auto se está yendo para atrás. Y vos enseguida tenés que clavar los frenos. Pero no podés ir a fondo porque la transferencia del peso hacia adelante, muy de golpe, en subida puede llegar a hacer que los neumáticos bloqueen tanto los delanteros como los traseros y que pierdas el balance en la frenada. Entonces esta es una de esas curvas donde tenés que regular el freno, tenés que tener una patada inicial muy precisa. Si te pasás, bloqueas, como le pasó alguna vez a Hamilton que terminó allá en el muro donde dice Pirelli, o si le das muy lento, simplemente no frenás tan rápido como deberías y perdés tiempo, que obviamente no es lo que querés hacer. Entonces, acá llegas en séptima, te venís bien a la derecha, querés frenar unos 5, 6, 10 metros antes del cartel de 50. Vamos a bajar a tercera, como dijo Manu, es la curva más lenta. Y acá viene lo súper importante, porque acá vos fíjate que tenés que doblar hacia la izquierda, pero seguís en subida. Entonces el balance es como que el auto está 10 veces más sensible de lo normal, ¿no? Es como que tenés que tener mucho cuidado y mucha suavidad, pero a la vez querés atacar la curva para llegarla a la mayor velocidad posible. Entonces, acá este piano interno sí que no lo querés tocar porque lo que hablábamos, el balance del peso es muy delicado. Entonces, si llegás a levantar, aunque sea poquito la rueda, podés llegar a perder, ¿no? Como que le tirás más peso de la nada a la trasera derecha y vas a tener que salir volanteando para evitar no perder el control. Entonces, nos acercamos lo más posible sin tocarlo a ese piano interno. Vamos a empezar a acelerar acá en el vértice, obviamente, con mucha delicadeza para no perder el tren trasero. Acá he visto en clasificación volantazos de tener que acomodar. Es una curva muy delicada. Vas a querer usar toda la pista otra vez y te vas a venir bien para la derecha. Este es un punto donde se pueden llegar a ver vueltas anuladas por el hecho de que cuando vos venís en el límite en Q2 o Q3, alguien va a cruzar ese límite y va a pasar de que el auto va a venirse un poquito ancho. Tipo, acá la vuelta no vale, ¿entendés? Tipo, no estoy tocando. Y fíjate que no tengo la rueda derecha en el pasto. Es como que la distancia del piano, al menos el año pasado, veremos cómo está ahora, quizás lo cambiaron. Pero es como que te da justo para tener el auto afuera sin tocar el pasto. Entonces, como que puede pasar. En la vuelta de la quali del año pasado, Verstappen estaba, pero al límite de pasarse acá. Es muy fina esta curva. Muy interesante, muy entretenida. Tenemos, por ejemplo, si quieren ver una batalla interesante, vean la batalla de primera vuelta de Montoya y Schumacher en el año 2004. Justamente allí en Tosa ocurrió una polémica que, bueno, se la recomiendo ver, que encuentran videos en YouTube por todos lados al respecto. Y bueno, lo bonito del circuito es que como el circuito tiene bastantes variantes, variaciones de altura. Por ejemplo, aquí está todo lo que viene a continuación es en subida. Claro. Y aquí pesa mucho la potencia del motor. Sí, fundamental. Así que, a ver, tampoco es de que va a influenciar en cuanto a sobrepasos en la carrera. Esto es lo que hablábamos. Este es un circuito ideal para ver la clasificación y para ver, digamos, los onboard de las vueltas rápidas. En carrera no importa tanto porque no es como que porque tenés 3 km por hora extra o 5 km extra en aceleración vas a llegar a pasarlo. Porque no es un sector donde puedes pasar acá. Pero en clasificación, digamos en el curva a curva, ¿no? De la clasificación te puede llegar a dar esas ventajas de décimas que definitivamente importan para tener una buena largada. Y bueno, claro, si no tienes la potencia en el motor, luego no vas a tener buen ritmo de carrera en general, ¿no? Entonces, claro, pero sí, no es un tema de adelantamientos, obviamente. Exacto. O sea, vas a ser más... Sí, 100%.
Pero bueno, acá vamos hacia la curva, bueno, 8. Primero tenemos como esta mini curva 8 que sabemos de que Fórmula 1 le encanta ponerle nombres a curvas que no se cuentan tanto como curvas, pero bueno. Acá vamos hacia la curva 9, hacia la curva de la izquierda que se llama... Que se llama Piratela. Ahí está. Curva súper interesante, acá se llega en octava, vas a venir bien a la derecha, querés frenar más o menos en el cartel de 50, bastante clavado, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del auto, pero vas a bajar a sexta marcha. Es una frenada rara, es una frenada muy suave de unos 5-10 metros, no mucho más, súper cortita. Te vas a venir para la derecha, podés usar el piano interno siempre y cuando no uses las bananas. Querés acelerar lo antes posible porque como venimos en subida queremos exprimir el jugo del motor con de todo y querés usar toda la pista acá. Este es otro punto donde se pueden llegar a ver vueltas de clasificación anuladas porque vos cuando venís, o sea, cuando llegás al vértice, como estás en subida, cuesta ver la raya blanca esta de acá. No es de que se ve tan claro como con esta cámara, es como bastante ciega y no tenés tanta referencia. Entonces básicamente tenés que acelerar casi de memoria. Y muchas veces los pilotos entran un poco pasados o aceleran un poquito temprano y acá tratando de usar toda la pista terminás yéndote un poquito ancho y tranquilamente puedes acelerar acá, lo cual obviamente te anularía la vuelta completamente. Entonces este es otro punto donde podemos llegar a ver vueltas anuladas, pero eso es lo que querés hacer: acelerar temprano, pegarle bien al vértice, llegar con mucha velocidad y salir de la curva acelerado, porque acá es la última subida importante, bueno, más o menos, ¿no? Porque ahora tenemos bajada, subida, bajada, es un circuito con mucha variación de altura. Entonces, vamos a ir a sexta, séptima, nos vamos a venir bien rápido para la izquierda. Acá Curva creo que 10. no se llega a tocar octava, todo esto es en séptima. Y acá llegamos a... Esa era la curva 10, sí, sí. Sí, curva 10. Claro, ese movimiento hacia la izquierda de la curva 10. Y acá llegamos a la curva 11, 12 y 13. Que todo este sector de Aqua Mineralis. Aqua Mineralis. Es mi sector favorito de este circuito. Es tan dinámico, es tan milimétrico. Es como parecido a la curva 7, ¿no? La semi-horquilla hacia la izquierda. Porque no puedes hacer todo completamente a fondo. O sea, no es que llegás acelerando a fondo y frenás a fondo y doblás. No es una curva tradicional. Es una curva súper única y me encanta. Entonces vamos a llegar en séptima a la izquierda. Acá vas a querer levantar el acelerador, pero no es de que vas a dejar de acelerar. Acá querés bajar el acelerador a tipo 60, 70%, un poquito más de la mitad, para mantener el auto bien estable. Querés acercarte al vértice, pero no querés necesariamente tipo pegarlo milimétrico, porque lo que importa es la frenada para la curva 12. ¿Sería 12, hacia la sí. derecha? Claro, para la siguiente. Todo esto se llama Aqua Mineralis, por eso es como que tenemos que usar los números para diferenciar los vértices. Entonces acá te venís a la derecha y acá ya empezás a frenar, pero es súper suave la frenada, no es que podés clavar los frenos. Y muchas veces hemos visto acá pilotos que llegan con freno y acelerador para mantener el auto estable por el cambio de altura. Es súper interesante. Van a bajar a cuarta marcha, van a venirse lo más a la izquierda posible. Acá sí que no querés pisar el piano, la segunda mitad del piano, esta, ¿no? La que hace ruido, la que tiene los cositos blancos. Como mucho querés quedarte acá, vas a bajar a cuarta y acá tenés que ser muy delicado con cómo doblas. Es una curva hacia la derecha que se hace muy suave con el volante, no es volantazo, pum, atacar, acelerador a fondo, no. Es como que venís con acelerador, con freno muy suave con el volante, tratando de mantener la mayor velocidad posible en el vértice. Tenés que pegar el vértice. Chau moto. Sí, creo de que están haciendo pruebas acá en el circuito, se escuchan otros motores, ignórenlos. Entonces querés pisar el vértice, querés acelerar muy suavecito. Acá ya sí no querés estar con freno, ¿no? Pero es como gestionar el acelerador y acá querés irte bien ancho, pero no te puedes ir muy ancho porque tenés el límite de pista y tenés que irte hacia la izquierda. Entonces llegamos acá a lo que sería curva 13 y acá sí querés tratar de acelerar a fondo lo antes posible y usar toda la pista ya para acelerar, subir a quinta y preparar la siguiente chicana. Cómo me encanta esta curva, me encanta Aqua Mineralis, es mi punto favorito de este circuito. Sí, da igual, de hecho es de mis curvas favoritas de todo el calendario, la de Aqua Mineralis. Probablemente sea una... Sí, porque, a ver, no es como curva 10 y 11 de Bahrein, viste, que tenés que ir como con cuidado y con miedo. No, esta es una de esas curvas donde cuando te sale bien y encontraste el punto justo de todo, lo sentís. Y sentís el auto doblando con esa velocidad extra. Y no me imagino lo satisfactorio que debe ser hacerlo en un auto real, no en un Fórmula 1 real. Así que eso, Aqua Mineralis. ¿Algo de historia acá o seguimos hacia la chicana que viene? Que ahí sí tenemos... Seguimos hacia la chicana que viene y esto todo es en una subida bastante pronunciada.
Sí, sí, que acá no se nota. Esto si lo tuviéramos que caminar o andar en bici, las piernas lo sentirían definitivamente. Acá nos vamos a venir bien rápido hacia la izquierda. Recordemos que venimos a fondo, ¿no? Desde la derecha de Oca Mineralis. Y acá llegamos a la variante. Variante alta. Variante alta, perfecto. Curva 14 y 15. Curva derecha-izquierda. Esta es una curva súper particular en la forma en la cual la tenés que atacar. Porque ahora cuando lleguemos lo vamos a ver. Primero frenada. Querés frenar un poquito antes de los 50 metros. Querés usar toda la pista. Querés usar el piano. Alguno que otro por ahí prefiera mantener el auto balance acá en la parte del circuito, ¿no? Por el tema del balance. Pero querés frenar más o menos en este punto. Van a bajar a cuarta. Algunos en tercera. Los que tengan un poquito más de cojones o tengan la configuración de la caja un poquito menos agresiva con los cambios bajos, quizás la hagan en tercera, pero si querés ser seguro definitivamente la querés hacer en cuarta porque es una de las tracciones más difíciles de esta vuelta. Ok, básicamente este es el punto en el cual tenés que pensar ya cómo hacer la curva. Te vas a venir para la derecha y vos acá no querés apuntar a la primera curva, a la curva 14, sino vos tenés que apuntar a la 15, pero no al medio de la 15, sino que vos querés apuntar el auto acá. Mira, vamos a hacerlo así. Este es el objetivo, que tu auto llegue acá con la parte trasera del auto rotando hacia la izquierda para poder acelerar a fondo de la 14. Y ahora sí vamos para atrás, sabiendo que este es el objetivo, y vamos a ver cómo se ve desde la frenada y qué es lo que tenemos en el medio. Entonces, vamos a llegar en este punto en la frenada. Ahí está, vamos a venir acá, otra vez, en cuarta. Y fíjense que si doblamos apuntando para ahí, tenemos un pequeño obstáculo en el medio, ¿no, Manu? Es como que tenemos algo ligeramente amarillo acá, una banana bastante pronunciada. Entonces, esta es una curva que con el tiempo se fue haciendo cada vez más y más agresiva. Porque antes se evitaban las dos bananas por un tema de balance. Viste que siempre hablamos, en la aceleración vos no querés aterrizar de un piano o aterrizar de un golpe, porque es muy difícil encontrar el punto de tracción, el punto de aceleración. El tema es de que una vez que un piloto ataca esta banana, si no la atacás vos también perdés 2 o 3 décimas. Entonces hoy en día están tan competitivo y tan cerrada la parrilla de que todos tienen que atacar la banana porque los rivales lo hacen. Entonces esta es una de esas curvas donde vamos a ver que los pilotos llegan en cuarta y hacen esto, tipo ¡pum! Y en velocidad el auto se llega a despegar 3 o a veces hasta las 4 ruedas. Y tenés que hacer el salto calculando, como les decía, que el auto aterriza acá y de que la cola del auto ya llegue rotando, no es que llegás con agarre, que es como que se derrape, pero controladamente hacia la derecha para poder acelerar a fondo. Entonces es una curva súper agresiva, muy peligrosa, donde hemos visto muchos autos perdiendo el control, como por ejemplo Charles Leclerc, hemos visto a Checo Pérez, hemos visto tipo autos y pilotos competitivos del mayor nivel mundial perder el auto acá, porque si le pegas muy fuerte, muy pasado, si al neumático se le ocurre aterrizar mal, si entras con 2% de acelerador de más acá, es literalmente aterrizás con un auto de Fórmula 1 a 120 por hora en cuarta marcha casi a fondo y el auto hace lo que quiere. Entonces es una de esas curvas que tenés que prevenir qué es lo que va a hacer el auto literalmente antes de llegar al aire o mientras estás en el aire, y tenés que ser agresivo y todo este tiempo tenés que pensar en ir lo más rápido posible. Y lo peor es de que acá el auto, cuando lo vean en la vuelta rápida, se va a notar seguramente que el auto se te quiere ir para la derecha. Entonces vos cuando entras en el acelerador el auto se te quiere ir para la derecha. Entonces por más que aterrices y no pierdas el control del auto, hay muchas chances de que el auto termine acá y perdés la vuelta. Y perdés la vuelta. Y atacaste y pensaste y arriesgaste todo por perder una vuelta. Entonces es muy complicada esta curva, es muy complicada la variante alta, pero es súper entretenida de ver en el onboard. Pero sí, eso, acá hemos visto choques, roturas de auto, roturas de piso, roturas de alerón. Hemos visto daño de todo tipo en este sector. No sé si querés hablar por ahí de lo de Checo y Charles, pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Creo que fue literalmente. Sí, básicamente lo de Checo fue en una práctica 3. Sí, o sea, perdió el control, terminó rompiendo el auto en ese mal año que tuvo ahí Checo, que empezó a irse todo abajo desde acá. Algo similar a lo que le ocurrió a Charles, y es justamente por ese tema de lo difícil y técnica que es esa curva. Que de nuevo, es una curva en la que vienes de una subida y vas a tomar una chicana tipo Mónaco prácticamente. La chicana solo que se toma a una velocidad bastante más alta. Claro. Entonces sí, es uno de los puntos más interesantes del circuito.
podemos ver adelantamientos, pero son arriesgados. Tuvimos un near miss allí entre Richardo y no me acuerdo si fue Magnussen o Hulkenberg en el 2022 o 23, no recuerdo. Pero Sí. sí, o sea, es un punto que se presta para... Porque vienes de una aceleración a una frenada, solo que es muy, 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 muy angosta. Claro. Además de que, esto sí lo hemos visto, Aqua Mineralis, el sector anterior, el cual hablé como adolescente enamorado hace como 5 minutos, es muy fácil errarle la salida de la segunda curva, ¿no? Y llegar con poca velocidad acá. Entonces, hemos visto intentos de sobrepaso acá a lo largo de la historia. Por ejemplo, uno de los que pasó unos 50, 100 metros más atrás de donde estoy ahora, que se dieron, ¿quién fue? Latifi con la otra cabra, con Mazepin en 2021, o creo que fue Mazepin con Schumacher, no me acuerdo, que se aplaudieron y se encontraron en un intento de sobrepaso en la lluvia. Entonces es como que acá pueden llegar a haber intentos de sobrepaso, pero es muy complicado. Y ahora que lo pienso con los autos y las reglas que tenemos hoy en día, muchas veces puede pasar de que simplemente el auto que va por afuera va a perder la posición y dice, no, ¿sabes qué? Nos vimos. Papá, y haga esto. Sí. Va a pasar al menos una vez, te lo aseguro. Acá hay cama de leca, tipo, si lo dejaran todo asfaltado, te lo aseguro que todos lo harían, pero tratan de poner leca, pasto, cosa de que si haces esto, hay chance de que rompas el auto, pero alguien lo va a hacer, eso estoy seguro. Pero quién, si ya no está Duhan, bueno, en fin. No, sí. Queda Ya Lawson, está. queda Lawson, sí. Y acá llegamos a algo que no mencionamos en toda la vuelta porque no hay, que es zona de detección de DRS, ¿no? Está más o menos por acá. Estoy como bastante perdido en qué punto exacto está. No sé. Creo que es esta raya blanca de acá. Ajá, Sí, acá. estás ahí, justo ahí. Esta es la zona de detección de DRS para la única zona de DRS que es la recta principal, ¿no? Que es una recta bastante larga. Acá los que vimos Fórmula 2 el año pasado recordaremos de que le costó un montón a Colapinto pasar la Polaron en aquella recta, pero que se puede hacer. Y en Fórmula 1 también cuesta, porque lo que pasa es de que, fíjense que venimos de curva tras curva, tras curva, tras curva. Tipo, no tuvimos aceleraciones plenas. De hecho, creo que durante la vuelta no tocas octava prácticamente hasta este punto. Esta aceleración creo que es la primera donde realmente llegas a usar octava. En todas las otras aceleraciones es hasta séptima. Entonces, hay mucho aire sucio. Es muy difícil seguir. Entonces muchas veces acá llegás en zona de DRS pero en 9 décimas. Y después en la recta solamente terminás acercando esa distancia que después vas a volver a perder a lo largo de la vuelta. Entonces en carrera quizás sí sea más difícil pasar. Pero bueno, cuando haya oportunidades de sobrepaso con DRS, este es el punto donde importa. Esta raya blanca de acá. Entonces acá es donde querés pasar a menos de un segundo. Y acá ya empezamos a pensar en la última frenada, ¿no? Curva 16, 17 y 18. Rivazza. Nombre. Rivazza. Listo. Rivazza, la variante. Es variante, ¿no? Variante Rivazza, sí. Solo se llama Rivazza, sí. Solo Rivazza, ok, perfecto. Curva 16 es acá en la frenada. Queremos venir bien hacia la derecha. Vamos a llegar en octava marcha. Todo en Curva hacia la bajada. izquierda. Claro, todo esto es en bajada. Entonces acá muchas veces hemos visto errores de frenada. Quiero que sepan que no es porque los pilotos no saben frenar, sino de que venís en octava, arriba de 300 km por hora. Tenés que clavar una patada de 70 metros para bajar a cuarta marcha con el auto yendo de frente y le tirás más peso para adelante. Si venís con neumático gastado, si venís con un poquito de suciedad en el neumático, lo que sea, es muy fácil bloquear los neumáticos. Entonces acá hemos visto errores de frenadas. Hemos llegado a ver no solamente vueltas anuladas, sino derrapes y pasadas de pista en carrera. Este es un punto donde importa incluso en carrera. Vamos a querer frenar a más o menos 80 metros, 90 metros, dependiendo del peso del auto. Con el auto más cargado, querer frenar a 90, 95 metros. En todos modos se hace en cuarta. Entonces acá vamos a frenar. En bajada es una frenada que se siente como lenta, ¿no? Pero llegamos a este punto. Es una curva bastante tradicional. Doblás para la izquierda, apuntas al vértice. No querés usar la banana camuflada de AstroTurf acá a la izquierda. Solamente querés usar el piano tradicional. Nos vamos a venir bien ancho. Una pequeña aceleración que no sé si llegás a fondo o no. Es como que llegás con el balance del auto bastante inestable todavía por la curva. Te vas a quedar bien a la derecha. Acá, algunos pilotos solamente levantan el acelerador. Hay otros de que tocan un poquito el freno para mover el neumático, para darle un poquito de agarre. Pero no, es básicamente como una ligera desaceleración. Pero no muy brusca, es súper suave. Ya lo van a ver cuando haga la vuelta.
otra vez lo mismo, le apuntás al vértice, no querés tocar la banana porque te va a mandar el auto a Narnia. Acá ya empezamos a intentar acelerar a fondo lo antes posible. Vamos a usar toda la pista, nos vamos a ir bien para la derecha. Y acá llegamos ya a la última aceleración. Lo último que voy a aclarar es de que acá, tanto en quali como en carrera, muchas veces hemos visto de que en esa curva hacia la izquierda, la última, a veces podés llegar a perder el balance de los neumáticos traseros, ¿no? Porque vienen exigidos todo el sector. Entonces, un pequeño volantazo quiere decir de que acá terminás en la leca. Y llegás a tocar acá la leca y te puede llegar a costar mucho tiempo, podés llegar a perder posiciones en carrera. Entonces, es muy interesante acá. Esa aceleración es como que, por más de que no hayan bloqueado los frenos en la última frenada, no quiere decir que ya terminaron bien la vuelta, sino que la segunda aceleración, ¿no? Para ya entrar a la recta principal también es muy importante y podés llegar a ver autos perdiendo el balance de frenada, el balance de la aceleración, perdiendo tracción y yéndose anchos de la pista. Pero si todo salió bien, acá vamos a llegar completamente a fondo, ya quinta, sexta, séptima, octava. Vamos a llegar a, bueno, la calle para entrar a boxes, ¿no? Que es acá a la derecha, súper sencilla, no hay que, se ignora, no tiene factor durante la carrera. Acá llegamos a la zona de RS y acá nomás, súper cerquita hasta el final de la vuelta. Creo que es en este punto. Ahí está, llegamos. Y ahí es donde terminamos una vuelta a Imola, el circuito donde corremos el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y de paso llegamos acá, mira, antes de darte el paso, acá llegamos a la vieja última curva, que era variante Baza. Ahí está. Y es por eso de que este pequeño kink, por más que hoy en día no lo hagamos, esto que está acá a la derecha se considera curva 1, ¿no? Es más como tradición, más que nada, ¿no? Porque esta era antes la última curva del circuito. Y ahora sí, Manu, todo. Curva en la cual, por cierto, fue el accidente este aparatoso que les comentaba de Rubens Barrichello en el 94. Claro. Sí. Si mal no recuerdo, no sé si fracturó un brazo, una pierna o algo así, pero sí fue un accidente bastante fuerte de Rubinho. También decirlo como parte de la calidad humana de escena, de los primeros en visitar a Rubinho en el hospital fue Ayrton en ese trágico fin de semana. Imola, circuito que ha dado batallas muy interesantes. Les recomiendo rever las carreras de 2004, 2005, 2006. La de 2005 y 2006 no me la muestren porque yo lloro, pero la verdad es que la batalla fue muy buena. Creo que es de las mejores batallas de la década de los 2000 que hubo entre Fernando Alonso y Michael Schumacher. Solo que en esos años el Renault estaba bastante mejor que el Ferrari, que venía de dominar desde el 2000 hasta el 2004. Sí, en 2005 que le costó mucho a Ferrari encontrar el ritmo. Sí. En el 2000, y allí hubo lluvia, neumáticos intermedios. Me acuerdo a Chumi enfriando los neumáticos en los charcos de agua que quedaban en el circuito porque no cambiaron de neumático. Todo bastante intenso. Muy alocado. Sí, muy alocado. Y en los años anteriores las batallas eran con Williams, con aquel mítico Williams que parece que está por regresar. Y nada, es un circuito que siempre ha tenido carreras interesantes, solo que los autos de ahora de la Fórmula 1 son muy grandes, son muy toscos, no permiten tantas batallas y aquí solamente tenemos una zona de DRS. Entonces aquí va a depender mucho de la estrategia y algo que no mencionamos, Martín, y que es muy importante mencionarlo, es que vamos a estrenar neumático este fin de semana. Se estrena, claro, el compuesto C6, ¿no? El C6, ultra el blando soft. nuevo. Sí. Sí. En este intento de tener carreras, ¿no? Con un poquito más de estrategia, porque si corres incluso con los neumáticos más blandos acá, es lo mismo que Miami, una carrera de gestión a una parada. Entonces, veremos si con este nuevo neumático, ya de cara para Mónaco, que es el circuito para el cual realmente fue diseñado, podemos llegar a tener 2 paradas. Yo dudo, ¿no? Pero bueno, que sea la vuelta de quali va a ser extremadamente rápido. Seguramente sea tipo un nuevo récord de vuelta o algo por el estilo, porque sí, con el nuevo neumático debería ser un vueltón seguramente. Sí, en teoría debería proporcionar una ventaja adicional. Quizás, no sé, si llegan al medio segundo con respecto a la pole del año pasado, pero sí. Primera carrera de este neumático, tenemos esa introducción en este fin de semana. Así que sí. No solamente con la pinta es nuevo este fin de semana, también el neumático C6. También el C6, sí. Y bueno, ¿queda algo más por decir o vamos al curva a curva? Vamos a la vuelta rápida. Mira que te está observando Flavio, así que confío. Sí. Es más, te iba a ofrecer algo, pero nunca lo hicimos. Vos esta semana vamos a contarlo. Habíamos dicho la semana pasada de que si llegábamos a cierta cantidad de likes, Manu iba a hacer el curva a curva. Nos encontramos con pequeños problemas de grabación. Básicamente no es tan práctico de grabar y de manejar y de hablar al mismo tiempo como lo hacemos cuando lo hago yo. Entonces es como que técnicamente está difícil hacerlo.
Lo que te iba a preguntar es, ¿querés vos ir explicando qué es lo que voy haciendo mientras manejo y yo solamente doblo? ¿O lo hacemos como siempre? Let's try it. Let's see how it goes. Y si no, Ok, lo borramos. voy a tomar carrera entonces, a ver si funciona. Y te dejo que vos me relates la curva como si fueras Cochito López viendo una onboard de la carrera, ¿no? Adelante. Entonces vamos a preparar la curva. Última curva en cuarta y el resto todo tuyo, mano. Ok, arrancamos la recta principal del circuito de Imola. Abrimos vuelta en este momento. Aceleramos a fondo. Este es uno de los puntos en los cuales se llega a octava. Y nos vamos preparando para tomar la curva de Tamburello, que la tomamos aproximadamente a 100 metros en sexta marcha. Tomamos Tamburello, aceleramos a fondo. Volantazo de Martín y nos acercamos a la variante Villeneuve, que se toma en quinta marcha, y frenamos entre 75 y 100 metros. Y nos preparamos luego para tomar Tosa, que se toma en tercera o incluso a veces en segunda, que es la curva 7 en esta subida espectacular que tenemos y que nos lleva a Piratella. Aquí aceleramos a fondo, curva 8, la curva 9 es Piratella, que se toma en quinta o sexta, dependiendo de la relación de marchas de la máquina. Y nos vamos a perder la vuelta. En bajada hacia Acqua Minerali la tomamos en tercera, cuarta marcha. Subida, seguimos, aceleramos a fondo para dirigirnos a la variante alta. 50 metros, frenamos, se toma en cuarta, derecha, izquierda. Última recta del circuito, donde está la trampa de velocidad al final. Aceleramos a fondo en bajada y frenamos luego en Rivazza, aproximadamente a 100 metros. Luego tomamos Rivazza y eso completa la vuelta del circuito de Imola. No es tan fácil hablar, ¿viste? ¿Viste lo difícil que es? Imagínate hacer eso manejando. No, yo no puedo. Además que yo no estoy buscando asiento en la Fórmula 1, Martín sí. No sé. Claro, sí, soy yo el que estoy negociando. No, es una pista muy dinámica, súper entretenida de hacer. La verdad que... correcto, la verdad que me gustó. Aprobado desde el punto de vista del piloto de pruebas. La vuelta fue horrible, ¿no? Ignoren cómo manejé, porque... Y bueno, sí, es que este es uno de los circuitos que cualquier fan de la Fórmula 1 que ha visto la Fórmula 1 por más de 5 años se conoce de memoria. Es una catedral del automovilismo y está en Italia. Y estamos haciendo esta vuelta con el Alpine porque tenemos este debut de Franco en este fin de semana. Cosillas, bueno, ahorita que termine Martín su segundo intento, vamos a dar nuestras predicciones equivocadas tradicionales para el Gran Premio de Imola. Y bueno, vamos con las predicciones entonces. Lo que sí quiero aclarar, si ven que hay un corte medio raro acá en el medio, es porque tuvimos un pequeño problema que se conoce como adicción al manejo, y puede que de que el piloto de prueba se quedó media hora girando mientras Manu estaba desesperado, ¿no? Tratando de decir, hey Martín, deja de manejar. Así que acá estamos, terminé de manejar, adicción terminada, circuito, que si fuera por mí la verdad que manejaría todo el día, hermoso. Siguen los autos dando vueltas, como pueden escucharlos de fondo en la pista. Lo que no queremos hacer y lo que sí nos queremos terminar de hacer, pero nos tenemos que exponer porque ya lo empezamos, son las predicciones. Manu, ¿te tenés fe para las predicciones de esta semana? Bueno, para el primer y segundo lugar no tengo problema. Problemas en tercero. Ok, sí. Ese fue fácil. Y bueno, y ahora tenemos el problema de que el último no es tan fácil, ¿no? Porque antes teníamos un nombre al cual ir el default, ¿no? Pero comodín. Ahora ya no está más. Sí, ya ese comodín ya no está más. Pero bueno, vamos a... Ok, te quería proponer algo, Martín, para las predicciones. Quería proponerte que agreguemos una sección más en la predicción. ¿Ok? Que yo sé que para ti a lo mejor va a ser difícil, pero creo que a la gente le va a gustar. Que hagamos la predicción de dónde va a terminar Colapinto la carrera. Ok, me gusta. Sí, banco. Ok, vamos a agregar esa. Dale, perfecto. Posición de Colapinto. Posición de Colapinto, sí. Arrancamos entonces con la pole position, ¿no? La clasificación para el Gran Premio de Imola. Q3. ¿Quién termina primero para vos? Oscar Piastri, campeón 2025. Sí, Oscar Piastri. Yo ya está, yo voy full Oscar Piastri, a menos que pase algo, a menos que Ferrari o Red Bull decidan instalarle un cohete jet al auto, es Oscar Piastri, no se toca. Para la carrera, último, ¿a quién lo tenés? Ok, de último estoy poniendo a Gaby Bortoleto por temas del auto. Sí, es un circuito muy dependiente del auto y lamentablemente el Sauber es un paquete, así que también puse a Bortoleto con dolor, ¿no? Excelente piloto, no merece estar último, pero...
Está difícil. Ok, vamos con predicción loca o el podio de una vez. Vamos con el podio. Tercero lo tengo a Max Verstappen. Max Verstappen. Sí, Max Verstappen es muy bueno en este circuito. Yo me voy a lanzar, me voy a arriesgar bastante con el tercer lugar que estoy lanzando. A ver. Pero mucho. Es más, este tercer lugar es la misma predicción loca, pero ahí va. Mi tercer lugar es Kimi Antonelli. Ok. ¿Vos decís que llegó el momento donde Kimi en carrera empieza a pelearle a Russell? Sí, porque está en casa, está en Italia, el Mercedes está reaccionando bien, es el segundo auto detrás del McLaren. Y bueno, sí me la juego ahí por poner a Kimi Antonelli en el podio. Si gana Russell, me verán diciendo la semana que viene, bueno, sí, debí confiar en Russell, pero bueno. Bueno, pues sería ok, ¿sabes qué? Me gusta porque yo ya estaba empezando a tener videos que estábamos repitiendo todo. Llegabas a decir Verstappen y era como, algo debe cambiar, pero no, ok, listo. Me gusta Kimi Antonelli. Quiero dejar constancia en el podcast de que este señor intentó manipularme para que yo siguiera a mi corazón como siempre lo hago y pusiera un auto rojo en el tercer lugar. No lo logró. Ok, me pueden culpar por intentar que ponga a Leclerc tercero. O sea, estamos en Imola de local, las tribunas van a estar de rojo. O sea, sé que lo sentís, la tanada dentro tuyo lo sientes. Sí, no, esto es anti-instinto completamente, pero sí, Antonelli. Yo también tengo que luchar la fuerza para no ponerlo a Leclerc tercero, pero bueno, el ritmo no está. Esperemos de que esté, pero está difícil. 1-2, ¿hace falta preguntar? No, bueno, yo los tengo en el orden correcto. Primero Piastri, segundo Norris. Sí, Piastri, Norris. Se escapa Piastri en el campeonato. Se empieza a escapar. De aquí a 2 carreras va a ser imposible para McLaren no elegirlo como piloto uno. O sea, les va a quedar muy difícil PR-wise no seleccionar a Piastri como piloto uno de aquí en adelante. Es que yo creo que estamos en el punto donde ya vamos a poner tanto a Piastri delante de Norris de que vamos a empezar a mufarlo. Es como que eventualmente Norris va a ganarle y nos vamos a tener que adjudicar la mufa. Es inmune la mufa. Ese muchacho no tiene sentimientos, no tiene expresión, no sabe ni hacer el baile que le enseñaron. Está el greedy. Está en su propia liga. Y bueno, entonces Piastri y Norris 1-2, eso seguro con ambos. ¿Predicción loca o vamos con posición con la Pinto primero? Pues vamos a empezar con la Crazy Prediction. Para mí, como te dije, está relacionada con el tercer lugar. Para mí la predicción loca es que Antonelli queda delante de Russell en carrera. Ok. No creo que pase, pero banco la idea, banco el fanatismo por Antonelli de local. Yo también me maté, es súper loco. Es más, capaz de que no me la permitís, pero yo lo voy a intentar. No habrá ni Virtual Safety Car ni Safety Car en la carrera. ¿Cuenta como predicción loca? No, es que no suelen ocurrir virtuals ni... Hemos tenido contactos, hemos tenido safety cars, hemos tenido lluvia, Hamiltons pasándose, bueno, hemos tenido lluvia. Mira, tengo tanta ventaja en el campeonato que te la dejo pasar. Ok, predicción es una predicción estándar, ¿no? Pero bueno, ahí pero bueno. Llega a ver un safety car y ya está. Me voy a reír. No vuelvo. Y bueno, ¿posición con la Pinto? Ok, lo pongo 11. Ok, yo voy a ir por 12. Ok. Es difícil porque esta es una pista donde creo que el año pasado no le fue tan bien al Alpine, pero veremos, ¿no? Este año llega... Es un auto raro, es como muy dependiente de la pista. En algunas pistas como en Bahrein está para top 10, en otras pistas es el segundo peor auto de la parrilla. Esta debería ser como un punto medio, probablemente a la altura de un Haas, así que creo que P12 es viable, pero bueno, veremos. Le voy a tener más fe que tú, le voy a poner 11, por eso. Y a ver qué tal nos va. Veremos, dale. Ahí lo noto casi, no me lo olvido. Terminado el tema de predicciones equivocadas, vamos a pasar a cosas más allá del circuito. Vamos a hablar de una trama bastante novelesca que estamos viviendo ahorita con los hermanos Oaks, ¿ok? Relatamos los hechos. Renunció Oaks y este servidor y Martín estábamos seguros de que se estaba yendo Oaks por el tema con la Pinto, pero parece que no era el único tema que había en la mesa. El hermano de Oaks fue apresado en UK por llevar consigo una fuerte suma de dinero identificada como una posible transacción de recibir dinero de rusos sancionados, a.k.a. familia Mazepin, para el equipo Hightech. Y pues nada, a este rumor lo rodean múltiples cosas. Lo que se sabe o lo que se ha comentado es que aparentemente Oaks se fue a Dubái, pero nadie lo ha visto más, nadie sabe dónde está. Cuando digo Oaks, yo digo su hermano, digo a Oli como tal, a Oli claro. Oaks.
sea, Eh, hagamos la aclaración. Tenemos a Oliver, es el nombre, ¿no? ajá, Oliver Oaks, que es el pelado que todos vimos en Alpine, el que supuestamente se había peleado con... como es con el Tano, pero que aparentemente está todo bien. Y después tenemos a William Oaks, que es el hermano menor, que que es el es que el está que preso. encontraron con la plata rusa. Correcto. Ok, muchas implicaciones, vamos a lanzarlas. Esto todo aquí a partir de este momento son especulaciones y rumores porque todavía no hay información concreta. Se Y había todo esto está hablado, pasando en vivo y en directo en este momento. sí, a lo mejor y mañana amanecemos con noticias de algo más, ¿no? Claro. Los hermanos Oaks están en la cabeza del equipo Hightech y en días previos a que se tomara la decisión o que se hiciera oficial la decisión de subir a Colapinto, había rumores de que Oaks traía a unos posibles inversores interesados en comprar el equipo Alpine y en esos inversores estaba el interés de conservar a Duhan e incluso podía ser Polaron, su reemplazo en el caso de que no funcionara y dejar a Pierre Gasly, ¿no? Estos dos pilotos vienen de esta escuela high-tech. Entonces se hablaba de ese tema. Luego pasó lo que pasó con los hermanos Oaks. Sube con la Pinto y ahorita estamos en una trama en la que no sabemos qué es de la vida de Oli, dónde está, si se está escondiendo o si simplemente está low profile. Pero incluso se habla de la posibilidad de que hayan, ¿cómo se dice seized en español? Tomado, Claro, de que hayan incautado. confiscado Confiscado, sí. Sí, sí. activos de high-tech porque aparentemente hay una suma de dinero ruso no legal de meter en el sistema bancario mundial que recibió high-tech. Entonces, incluso está en veremos la participación de high-tech en Fórmula 2. Toda esta es una trama que está ocurriendo y les invitamos a seguirla en redes sociales con el riesgo del amarillismo y conspiranoia que van a encontrar alrededor de ese tema. Claro, porque hagamos el resumen cortito entonces de lo que realmente pasó antes de nosotros empezar a conspiracionar, porque lo vamos a hacer definitivamente. Encuentran al hermano del Oaks de Alpina, William, con plata rusa, lo agarran, lo meten preso, está en este momento en Cana, mientras tanto el muchacho de Alpine, antes de que se filtre la noticia, se fue de Alpine. Y cuando se filtró la noticia, supuestamente ya estaba desaparecido en Dubái y hasta ahí llega la información. Después a Hightech les incautaron los autos, todavía no se sabe si están para el fin de semana que viene para la Fórmula 2, que hay Fórmula 2 en Imola. Y veremos. Y acá empezamos con las conspiraciones. ¿Arrancás vos o arranco yo? ¿Cómo lo hacemos? Te dejo arrancar a ti. Ok, la voy a decir, no es algo que opino, pero la voy a decir porque se está diciendo de que supuestamente sabemos de que este muchacho Oaks quiso comprar Alpine y de que algunos están diciendo que estaba bajando la performance a propósito del rendimiento del auto y del equipo para poder comprarlo, o sea, para bajarle el valor y poder comprarlo más barato. Yo esta no compro, esta no me parece que sea viable, pero lo que sí hay que decir es de que es impresionante la cantidad de gente de high-tech que resulta que estaba trabajando en Alpine, ¿no? Cuando te pones a ver los nombres desde mecánicos randoms en el medio de la nada hasta ingenieros, hay un montón de gente nueva que está en Alpine y hay como 30 que vinieron de high-tech con él, ¿no? Esto es algo que no le había prestado atención y de que ahora que está pasando todo esto empieza a llamar la atención. Y me pregunta si se viene como una reestructuración del equipo en cuanto a personal, lo cual puede llegar a perjudicar o no, veremos, ¿no? Pero se puede llegar a venir un cambio de personal bastante grande dentro del Alpine ahora que ya no está más Oaks. Sí, yo creo que se tiene que venir una reestructuración una vez que identifiquen posibles fichas de Oaks o que pudiesen estar jugando un papel contrario a los intereses del PIN. Pero bueno, ya tenemos a Briatore al mando. Lo loco Claro. de esto es la frase que voy a decir a continuación. 2 puntos, Martín, por favor. Siéntate, ahí va. A ver. En esa trama, el bueno es Briatore. Así de Sí. mala, o sea, así de loca está esta situación que en este momento estamos todos viendo a Briatore como la fuente de la ética en este problema. Y justamente es algo que de lo que se está conversando, pero bueno, igual, o sea, Alpine es un equipo que está en crisis, eso es innegable. Y producto de toda esta situación que está ocurriendo, va seguramente a haber una reestructuración, pero lo que sí es cierto es que tenían un piloto que no rendía y lo están reemplazando por uno que potencialmente sí puede rendir.
alrededor de toda esta trama, bueno, incluso podemos meter aquí el hecho de que a Colapinto solamente le están dando 5 carreras. Públicamente el equipo dijo que le iban a dar 5 carreras para evaluar su performance, al mismo tiempo que Flavio está tratando de negociar con los Slim. Supuestamente se comenta la posibilidad de que Checo Pérez, de que estén interesados en Checo Pérez. Yo que me inclino más a pensar que están más interesados en conseguir el patrocinio de Claro para Sudamérica, para el equipo Alpine, para luego respaldar un poco más la presencia de Franco. Al final, Briatore está desesperado por dinero. Y en cuanto al tema Hightech, hermanos Oaks, está ongoing. Quiero pensar que si van a correr. Han ocurrido en el pasado algunas situaciones en las cuales se han incautado activos de equipos. Uno de ellos fue reciente en Sandburg con el equipo Haas, y una demanda que justamente la familia Mazepin había introducido. En el pasado, en principios de los 2000, ocurrió también con Jordan, que estaba en problemas económicos bastante graves y tuvieron un intento de confiscación por parte de autoridades en Mónaco. Y bueno, en general estas cosas han pasado antes y usualmente los equipos encuentran alguna forma de salvaguardar los activos del equipo para que puedan continuar en competencia y llevar esto un poco como a tribunales, apelaciones, etcétera. Igual no hay nada oficial con respecto a lo de Hightech, así que es algo que está en proceso. Sí, de hecho, sin ir tan lejos, tuvimos el cambio de Force India a Racing Point, ¿no? Que involucró momentos donde parecía que no iban a correr más, después momentos que no sabían si iban a correr el próximo fin de semana, y después al final, cuando vos vas desde lo deportivo, no tuvo tanto impacto, ¿no? Todo el quilombo. Entonces, esperemos por el bien de Dino Beganovic y de Luke Browning, que son los dos pilotos de Hightech, son piloto Academia Ferrari y piloto Academia Williams, son dos que están peleando el campeonato. Esperemos por ellos de que puedan competir y de que todo el problema detrás de escena, digamos, de los de la cabeza de Hightech, no involucre al fin y al cabo a los pobres mecánicos y pilotos que solamente van y hacen su trabajo y no tienen absolutamente nada que ver con esto, ¿no? Que son dueños agarrando plata de petróleo ruso que es ilegal en Europa. Pero bueno, es eso. Veremos qué es lo que pasa en la semana. Esperemos que corran. Para mí, ¿no? Yo espero que puedan correr. Sí, igual los invitamos a seguir esa subtrama bastante oscura que está ocurriendo allí con los hermanos Oaks en redes sociales. Se va a dar mucho de que hablar en los siguientes días, muy seguramente. Y bueno, qué locura pensar de que Paul Aron está en Alpine hoy en día como piloto reserva exclusivamente porque era piloto Hightech el año pasado, ¿no? Es un piloto que había sido echado de la Academia Mercedes, había quedado solo y llega a Oaks Alpine y es como, mi piloto de Fórmula 2 se viene conmigo. O sea, una vez que pasa todo y te empieza a caer la ficha, es como que era Hightech 2.0 básicamente Alpine ahora. Claro, este nepotismo tradicional de la Fórmula 1. La cantidad de acomodados que hay ahí adentro, boludo. Y todo bien con Paul Aron, excelente piloto. Merece ser piloto de Fórmula 1. Pero qué locura de que hoy es reserva a causa de eso. Si no fuera por eso, quizás estaría, no sé, en Fórmula E o con otro año en Fórmula 2, ¿no? No sé, es raro. Y bueno, nada, con eso creo que cerramos por ahí el tema de los hermanos Oaks, de Hightech y toda la locura que está pasando alrededor de ellos dos. Y el siguiente tema te lo dejo a ti, es bastante breve. Es algo que estuvo haciendo por allí un tal... ¿Qué nombre usó? ¿Franz Hermann? ¿Hermann Franz? Sí, no Franz Hermann. Me pregunto si sabía la referencia histórica. Quiero creer que no, pero no se sabe. Pero apareció... Ok. Ahora en junio se vienen las 24 horas de Nürburgring. Para los que no sabían, es el circuito histórico de Nürburgring de 24 kilómetros más el circuito de Gran Premio en el medio. Carrerón, arranca el sábado, termina el domingo. Todos los años está puesto en la tele acá en casa 24/7. Se corren con GT3, se corren con GT4, tenés TCR, tenés autos, hay de todo. Es como 5 o 6 categorías en el medio. Es muy entretenido. Esta semana eran una de las tantas pruebas, ¿no? Para que los pilotos simplemente practiquen los que quieran, para que saquen licencias los que necesitan, porque necesitas ciertos requisitos de licencia para participar en ciertas categorías, necesitas ciertos pilotos de ciertas licencias para cada auto, son como 4 pilotos por auto. Y de la nada llegan al circuito los periodistas y aparece un muchacho con traje con mono de Red Bull y con un casco con un león, pero bastante parecido al del padre. Y resulta que estaba Max Verstappen en Nürburgring, mano. Sí, utilizando un seudónimo de dudosa procedencia, pero bueno, sí, está queriendo correr las 24 horas Max y está tratando de sacar allí su licencia. También decimos que esto es perfectamente normal. Muchos pilotos estando en la categoría de Fórmula 1 han corrido carreras de resistencia. Es bastante común. Lo ha hecho Alonso, lo hizo Vettel, es algo bastante común. Y que lo haga Max, a mí en lo particular no me extraña.
Claro, no hay que tomarlo como síntoma del comienzo del final, que es muchos están haciendo eso. Vi muchos fanáticos de Verstappen como diciendo, no me digas que es ahora que se va de la Fórmula 1, que 2026 es su último año. No lo sabemos, esperemos. Si hay algo que podemos confirmar y que todo el mundo sabe es que Verstappen adora las carreras de resistencia cada vez que puede, que no le... O sea, que se lo permita el calendario de Fórmula 1, él compite online con este tipo de carreras. Y este año se da de que las 24 horas de Nürburgring son justamente en el medio de dos grandes premios. Y si contractualmente puede y él quiere hacerlo, la verdad que estaría buenísimo. Sería una locura poder ver las 24 horas de Nürburgring con Max ahí en el medio, ¿no? Y sí, no solamente eso, además ahorita Red Bull, en su afán de mantener contento a Verstappen, le va a permitir hacer lo que le dé la gana básicamente fuera de la pista, sí, así sí, que sí. por ellos creo Son que no va a capaces haber de ningún comprarle problema. el auto y el equipo entero y le dan los mecánicos, sí, no, olvídate. Sí, sí, totalmente. Le mandan a Lawson, viste, a prepararle cafecito y a Tsunoda a lustrarle las botitas y todo, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Y bueno, ese es el tema de Verstappen. Y ya bueno, para cerrar, vamos a cerrar con un tema bien interesante. Y es algo que está ocurriendo, unas protestas, unas cosas de los equipos, particularmente Mercedes, Red Bull más que todo, contra McLaren. ¿Por qué? Porque no entienden por qué el McLaren es tan rápido. Y han surgido teorías conspirativas. Y la investigación de los medios surgió por esa broma de Zach Brown en el Gran Premio de Miami, en donde tenía un termo de agua que Sí, sí. decía Tire Water. Como que este es el agua que le echamos a los neumáticos. Porque Red Bull decía que están usando líquidos para enfriar los neumáticos o para enfriar el sistema de frenos. Por reglamento, está prohibido utilizar líquidos para enfriar frenos. ¿Ok? Por lo que si McLaren hubiese estado utilizando líquidos para ese fin, se podría declarar ilegal el sistema, ¿no? Red Bull contrató un servicio especial para tomar imágenes térmicas de las llantas traseras o de los neumáticos traseros del McLaren, y ellos pudieron identificar puntos que estaban mucho más fríos, no solamente que el resto de la parrilla, sino de lo que pareciera ser lógico. Entonces ahorita los equipos se están rompiendo la cabeza por saber qué sistema está utilizando McLaren para el enfriamiento, particularmente de los neumáticos traseros, porque ya ven que en el Gran Premio de Miami Piastri y Norris fueron capaces de mantenerse atacando a Max Verstappen por muchas más vueltas de lo que cualquier equipo hoy en día puede atacar a otro piloto. Es más, perdón que te interrumpa, quiero poner el asterisco. Creo que nosotros en la review del capítulo pasado lo mencionamos, ¿no? De que el McLaren atacan y atacan, y vos ves el onboard y ves las cámaras traseras y no paran de atacar esos traseros. Y era una peculiaridad que ya desde afuera, simplemente viendo las carreras te dabas cuenta, ¿no? Ni hablar Red Bull que viene investigando hace meses. Y este es un tema que viene desde hace mucho, ¿no? Ya que se sospecha que McLaren tiene algo raro ahí atrás. Y bueno, antes de decir cuáles son las teorías de algunos ingenieros de cuál puede ser la solución que está utilizando McLaren para este tema, hay que hablar un poquito de un timeline rápido, ¿no? En el 2022, cuando empezó el nuevo set de regulaciones, el McLaren era probablemente uno de los peores autos, y uno de los problemas que tenían más graves era la regulación de la temperatura de los frenos y de los neumáticos traseros. En los test de Bahrein no podían completar más de 4 o 5 vueltas consecutivas sin que los frenos estuviesen a punto de derretirse. Entonces, muy seguramente, desde el año 2022, McLaren está poniendo a su equipo de investigación y desarrollo a buscar soluciones para el tema de la regulación de temperatura de esos neumáticos. Y eso, en mi opinión, pudo haberlos llevado a desarrollar esta solución extrema de la que vamos a hablar a continuación, que de nuevo es solamente una teoría de la que se está hablando en algunos medios. ¿Cuál es la fuente de esta teoría? Hay un chico que hizo prácticas o estuvo trabajando en McLaren, y en particular su tesis la hizo con respecto al uso de algo que se llama Phase Change Materials, o materiales de cambio de fase. ¿Ok? La teoría que existe, y bueno, ¿qué es un material de cambio de fase? Básicamente un material de cambio de fase es un material que normalmente está en estado sólido y que cuando recibe energía térmica, es decir, cuando recibe mucho calor, en lugar de calentarse, pasa a estado líquido, es decir, se derrite. Y mientras vuelve al estado sólido, es capaz de liberar la energía térmica de forma eficiente. Como les dije, es ilegal utilizar líquidos para enfriar los frenos o los neumáticos. Y la FIA ya revisó esos neumáticos por la protesta de Red Bull, y su respuesta extraoficial fue: "It's clever, but legal". Es inteligente, pero legal. Es todo pelota. Entonces, ¿cuál es la teoría que existe? Que
En algún lugar del tambor están utilizando estos phase change materials para, no para enfriar los frenos, sino para regular cómo el calor de los frenos pasa a la llanta, al neumático, para que no la caliente inmediatamente y para mantener ese neumático en la muy delgada ventana de funcionamiento óptimo, de los neumáticos. ¿Ok? Entonces, esta es la teoría actual que existe con respecto a eso. Si es así, es una solución de ingeniería muy avanzada, que también hay que decirlo, no es la única ventaja que tiene el McLaren, porque además de todo es un auto rápido. Esto simplemente es un plus para la regulación de temperatura de los neumáticos que les permite mantenerse en el ritmo óptimo por más vueltas, como se vio en Miami. Se comenta igual con esta teoría que la ventaja no la habíamos visto antes como en Miami, porque las temperaturas fueron más altas en Miami, y que esta solución se hace más notoria mientras más alta es la temperatura a la cual están corriendo, que fue el caso justamente de Miami en la mayoría del fin de semana. Entonces, los equipos ahorita están todos con las manos en la cabeza tratando de ver qué es lo que está utilizando McLaren, y esto es solamente una teoría de que esta pudiese ser la solución que están empleando. Legal, pues sí, en el límite de lo legal. Si se descubre que es así, si se revela, muy probablemente los demás equipos no tengan de otra que imitarlos, porque una particularidad que tiene esta solución es que vale para el año que viene. Porque no importa el año en el que estés corriendo, necesitas regular la temperatura de tus neumáticos. Sí, así sí, que es algo que ellos se pueden llevar tranquilamente para el coche de 2026. Esta es solamente una más de las genialidades de ese diseño del McLaren y del equipo que dirige Andrea Stella. También vale aclarar de que si es esto realmente lo que están usando, ¿no? Los materiales de cambio de fase, como decís vos, tampoco sería la primera vez que se implementan en la Fórmula 1. Esto no es una tecnología que acaban de descubrir y que McLaren fue como que encontró justo, ¿no? No, es algo que ya existe desde hace décadas, que las aleaciones necesarias se conocen desde hace más de 10 años, se han intentado implementar en Fórmula 1. Lo que pasa es que aparentemente la forma en la cual McLaren encontró y la ingeniería que utilizaron para aplicarlo en el auto, le están sacando más provecho de lo que todo el mundo esperaría. Es una de esas cosas que todos saben de que se puede llegar a usar, pero que generalmente no cambia tanto o sea, no vale la pena invertir las horas de ingeniería necesarias para encontrar una solución nueva, algo que ya tenés, porque vos crees que la diferencia no va a ser tan grande. Pero McLaren, por necesidad, sí invirtió esas horas de ingeniería y encontró una solución que probablemente es mejor de lo que ellos mismos pensaban, ¿no? Siempre decimos de que Zak Brown es uno de esos muchachos que vos lo escuchás en la entrevista y es como: arrancamos 2024 y como que de suerte encontramos un auto rápido. Y da la sensación que es esto. Incluso durante la primera mitad de 2023 McLaren todavía tenía problemas de temperatura de frenos, especialmente recalentaban no solamente los traseros, los delanteros también. Ricciardo tuvo que abandonar varios libres en 2022 y 23. Bueno, 23 ya fue Piastri, ¿no? Pero Ricciardo tuvo que abandonar los libres de 22 por recalentamiento del auto. Simplemente no servían mal los frenos, tenían que cambiar los frenos de la noche de libres 2 para libres 3. Y encontraron una solución que es súper eficiente. ¿Cómo cambia esto? Vamos a tratar de simplificarlo básicamente. Cuando vos calentás los frenos, calentás el neumático. Vos el neumático, para prepararlo, ya sea para una vuelta rápida o para carrera, vos tenés la temperatura externa y la temperatura interna. La temperatura externa la manejás con mayor fricción, atacás más el neumático. Vamos a ver a los pilotos yendo de izquierda a derecha muy rápido en vueltas de calentamiento. Y para calentar la parte interna del neumático se usan los frenos. Los frenos, vos siempre que levantás la temperatura del freno, que frenás y eso sube a 800, 900, 1000, 1100 grados, esa temperatura se pasa a la capa interna del neumático. ¿Qué es lo que pasa con lo que está haciendo McLaren? De que no pasa tanta temperatura del freno a la capa interna del neumático, haciendo que la parte interna del neumático requiera más, menos frenada, por así decirlo. Entonces, durante una preparación a una vuelta no cambia nada, porque vos de todos modos vas a frenar para encontrar el punto justo del neumático, tanto externo como interno, y en una vuelta lo usás. Pero en la carrera es donde esto tiene impacto, ¿no? Porque al freno estar disipando temperatura más con el ambiente que con el neumático y no pasarle tanta temperatura a la parte interna del neumático, lo deja hasta menos. Es tan simple como eso. Entonces, el freno normalmente de los otros autos pasa mucha de esa temperatura al neumático, pero McLaren no. Y por eso gestionan mejor los neumáticos, porque no están tan calientes, entonces pueden usar más la capa externa para calentar la capa interna y de esa manera el balance de la temperatura es mucho más parejo
Y tenemos, o sea, uno de los tantos factores más, ¿no? Junto a la increíble carga aerodinámica que tiene el auto, junto a los alerones traseros que tienen fecha de vencimiento, este era uno de los tantos factores que McLaren tenía para tener la performance tan dominante que tuvo esta primera mitad o este primer cuarto del año. Esta teoría también explica por qué el McLaren no se ve tan aplastante a una vuelta. Porque a una vuelta tanto Mercedes como Red Bull han sido capaces de igualar el ritmo que tiene. Y se nota más en el largo de una carrera en el hecho de que degradan mucho menos el neumático. Se va a estar hablando muchísimo de este tema porque ya Red Bull lo puso al frente y están investigando. Así que muy probablemente estemos escuchando igualmente hablar mucho de este tema. A mí me parece una genialidad. Siempre que hay un equipo que encuentra una solución así de inteligente, como lo fue en su momento, no sé, el doble difusor, o en el Ferrari DF 2004, cómo bajaron el centro de gravedad para hacer súper rápido un auto. En este caso ahorita el McLaren, que ha dado con estas soluciones que a mí me parecen súper interesantes como ingeniero, pues básicamente eso a mí me gusta mucho del deporte, esas innovaciones que fuerzan los ingenieros para hacer más eficientes sus neumáticos teniendo todos el mismo reglamento. El que logra conseguir el loophole normalmente se va adelante. Es que históricamente de esto era lo que se trataba la Fórmula 1, ¿no? La Fórmula 1 era el pico de la tecnología donde encontraban soluciones a problemas que solamente ellos tenían porque solamente ellos iban al límite y después usaban esa tecnología para implementarla en autos. Imagínate que gracias a esto ahora no solamente autos de calle, sino autos de carreras de distintos niveles de performance van a tener acceso a una tecnología y a una nueva forma de implementar temperatura de frenos que puede llegar a afectar, ya te digo, no solamente el mundo de los autos en general, sino el automovilismo internacional. De esto se trata la Fórmula 1. Justamente, the pinnacle of motorsport. Y es por Exacto. Eso. Así que está buenísimo que pase. Sí, y aunque sea, bueno, que sea no del equipo que yo apoyo, igual me parece genial. Me parece genial que surjan soluciones como esta. Ya veremos si esta teoría que está rodando es la correcta o a lo mejor es simplemente otra solución completamente distinta, pero esta parece responder varias preguntas. Checks all the boxes. Esta teoría de los phase change materials. Sí, sí. Y bueno, estos son los temas más allá del circuito que están rodando ahorita en la Fórmula 1 que se van a ver mucho a mitad de año. Y con esto ya pasamos al final, que es los horarios para el Gran Premio de Imola. Paciencia, Argentina, solo faltan 5 días, 4 días prácticamente para verlo Franco correr. Ya casi, ya está ahí. No se desesperen. Sí, sí, sí. Encima tenemos la suerte de que es un gran premio de Europa con los horarios súper cómodos, no tenés que madrugar, no tenés que hacer nada. Te levantás como cualquier día para trabajar y mientras estás en el colectivo, mientras vas a la facultad o lo que sea, tenés en los oídos los entrenamientos libres 1, ahí de fondo los entrenamientos libres 3 y bueno, ya después veremos el resto del fin de semana. Así que agradezco que haya pasado en Imola, ¿no? Claro, claro. Viernes en México. Tenemos Fórmula 3 y Fórmula 2 este fin de semana, ¿no? Entonces en México, Fórmula 3, práctica 1, 1:55 de la mañana o 2 de la mañana. Fórmula 2, 3 y 5 de la mañana. La práctica 1 de la Fórmula 1 a las 5:30 de la mañana. Luego el mismo viernes tenemos la clasificación de la Fórmula 3 a las 7:05 y la clasificación de la Fórmula 2 a las 8 de la mañana. Y terminamos con práctica 2 de la Fórmula 1 a las 9 de la mañana y Porsche Super Cup. Porsche Super Cup. Tenemos la Porsche Super Cup a las 10:30 de la mañana. Sí, la verdad que cuatro categorías en un solo fin de semana. El circuito va a estar súper engomado, súper rápido. Buenísimo para disfrutar un buen fin de semana de autos de todo tipo. Entonces acá en Argentina vamos con la base Fórmula 1, los entrenamientos libres 8:30 y los entrenamientos libres 2 a las 12 del mediodía. Esos son los que todos queremos ver, pero vamos a repasar igual el fin de semana entero. La jornada arranca a las 5 de la mañana con Fórmula 3, después a las 6 de la mañana con Fórmula 2 los entrenamientos, 8:30 la Fórmula 1, después tenemos a las 10 de la mañana la clasificación de la Fórmula 3, a las 11 de la mañana la clasificación de la Fórmula 2 y a las 12 del mediodía los libres 2 de la Fórmula 1 y la jornada se cierra a la 1:30 con los entrenamientos libres de la Porsche Super Cup, que si quieren ver suelen ser carreras súper entretenidas, no los libres, ¿no? Pero bueno, después veremos la carrera el fin de semana, categoría muy entretenida. Luego tenemos un sábado bien cargado. En México empezamos con la sprint race de la F3 a las 2 de la mañana. Luego tenemos la clasificación de la Porsche Super Cup a las 3:20. Luego la práctica 3 de la Fórmula 1 a las 4:30 de la mañana. Luego el sprint race de la Fórmula 2 a las 6:15. Luego tenemos la clasificación de la Fórmula 1 a las 8 de la mañana. Y ya con eso cerramos la jornada.
Acá en Argentina, Fórmula 1 de entrada, 7:30 los libres 3 y a las 11 la clasificación. Una hora más temprano que el viernes. Entonces, el viernes 8:30 los libres 1, pero el sábado los libres 3 a las 7:30. La jornada arranca a las 5 de la mañana con carrera corta de Fórmula 3, a las 6:20 de la mañana la clasificación de la Porsche Super Cup, libres 3 de Fórmula 1 a 7:30, carrera corta de Fórmula 2 a las 9:15 y la clasificación de la Fórmula 1 a las 11 de la mañana. Y bueno, el domingo, ya para cerrar el fin de semana, tenemos las carreras largas de la Fórmula 3 a las 12:30 de la noche, de la Fórmula 2 a las 2 de la mañana, hora de México, y de la Porsche Super Cup a las 3:45. Para cerrar con el plato fuerte, que es la carrera de Fórmula 1 a las 7 de la mañana. Horarios súper europeos. Volvimos a Europa. Así, acá sí el domingo es más incómodo si querés ver la jornada entera. Arranca 3:30 de la mañana Argentina, madrugada. Los que veíamos Fórmula 3 nos acordamos que esta sí dolían de ver. 3:30 de la madrugada Fórmula 3 con la carrera larga. La feature race de la Fórmula 2 a las 5 de la mañana. A las 7 menos cuarto, 6:45, la carrera de la Porsche Super Cup. Si son de levantarse temprano y están en la cama, levántense, suelen ser carreras súper entretenidas, mucho chapa, es muy pareja y el nivel de pilotos no es tan alto, lo cual lo hace más entretenida. Y a las 10 de la mañana, el Gran Premio, a ver, permiso, lo voy a intentar, Fórmula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy de la Emilia Romagna 2025, domingo 10 de la mañana. Qué nombre le pusieron, innecesario. Claro, sí, súper largo. A ver, dale vos. Fórmula 1 AWS Gran Premio del Made in Italy de la Emilia Romagna 2025. Me encanta la mezcla de idiomas, o sea, ¿por qué? Del Made in Italy, del Emilia Romagna, ¿sabes? Sí, no tiene ningún sentido. Pero bueno, los italianos siempre imponiendo allí su italiano por algún lado. Y la F1 tirando inglés porque son británicos y le chupan un huevo. Claro, sí, así son. Todos iguales.